Es importante tener en cuenta que los mexicanos debemos estar orgullosos de que hay una gran cantidad de testimonios que se maravillan, que hablan de México como algo extraordinario. Y uno de estos testimonios es el que hace la marquesa Calderón de la Barca, que cuando viene a vivir a México visita precisamente esta Casa de la Bola. Es un gran documento para la gastronomía, la presencia de la comida en la literatura costumbrista del siglo XIX. Y en este libro, que además no surge con la intención de ser un libro, son las cartas que la marquesa Calderón de la Barca le escribe a su familia que vive en Boston, y le llama muchísimo la atención cómo vivíamos los mexicanos en el siglo XIX. Algo que a ella le llamó mucho la atención, la cordialidad de los mexicanos, que nos sigue identificando en el mundo, y nos damos cuenta que hemos sido, a través de estos libros, un pueblo cordial. Y qué mejor que visitar a esta casa, ahora convertida en Museo Casa de la Bola, ya que el último dueño de esta casa, don Antonio Agenbeck de la Lama, dejó la casa como museo para todos los mexicanos. La marquesa Calderón de la Barca, en su libro de La vida en México, nos va a dejar una maravillosa descripción de cómo vivían los mexicanos, sobre todo en la clase social que a ella le tocó, con la que le tocó convivir. Recordemos que ella fue la esposa del primer embajador de España en México, y nos habla de el dueño de la Casa de la Bola en aquel entonces, el conde de la Cortina, y de los dueños de la propiedad de Junto, lo que actualmente es el Parque Lira, de la familia Barrón. Nos va a dejar una descripción maravillosa de la vida en familia en México, pero también de tradiciones populares. Si bien al estar en el comedor de la Casa de la Bola y ver esa suntuosidad, vemos cómo en un momento dado se servían ya, como dice la marquesa Calderón de la Barca, desayunos y comidas a la francesa en este comedor y en otros similares que había en la Ciudad de México. Incluso la marquesa Calderón de la Barca nos habla de cómo la invita a don Antonio de Santana a desayunar, y le llama la atención que el desayuno era la francesa, era la moda de la época, pero también nos da testimonio la marquesa Calderón de la Barca de que en las tardes se acostumbraba a comer patos asados en las terrazas, como esta terraza que está junto a este comedor. Se sentaban durante la tarde a disfrutar de estos patos asados que pasaban las indígenas, vendedoras ambulantes, vendiendo los patos todavía calientitos para disfrutarlos y gozar del clima y de las luces de la tarde.